El proceso constituyente y de otras cositas también con el ministro secretario general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre. Gracias, ministro, por estar acá. Buen día. Hola Rodrigo, hola Sergio, buenos días. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo va? Bueno, se habló de convención constitucional. ¿Cómo tendría que entender esta convención constitucional el ciudadano común y corriente, el que anda de a pie, el que va a responder el censo en los próximos días? ¿Qué es la convención constitucional? Ya, dos puntos. El primero es que esta constitución que viene de Pinochet no establece, a diferencia de muchas constituciones en el mundo, un mecanismo para que pueda presentarse una nueva constitución. Entonces, la modificación del capítulo 15 apunta a tener un mecanismo dentro de la constitución para que, si es el caso, discutir la constitución completa, se pueda hacer. Hoy día no se puede hacer eso. Y lo segundo es determinar quién la discutiría, porque en la actualidad solo se puede reformar por parcialidades y solo por parte del Congreso. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es decir, se puede modificar completa y hay que determinar quién la modifica, y eso es la convención constituyente. ¿Habría una asamblea constituyente dentro de las posibilidades en que la ciudadanía tuviera una participación gravitante? Así es, pues lo que establece la reforma es que el Congreso determinará la composición de esta convención constituyente, que puede ser enteramente de ciudadanos, que puede ser una mezcla entre ciudadanos y congresistas, etcétera. Ya, ministro, ¿y cómo se conquista a la derecha en esta pasada? Porque los votos de la nueva mayoría no alcanzan, así como está la composición del Congreso. Y ya Sebastián Piñera, que es el candidato del Chile Vamos, ha dicho que la convención es la nada misma a su juicio. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, creo que la ministra vocera le contestó muy bien eso de la nada misma, ¿no? Por eso yo le pregunto cómo se conquista a la derecha, los votos, porque con votos se... Bueno, en una aprueba. democracia todos tenemos que, frente a los electores, plantear cuáles son nuestras posiciones. Y a mí me parece bastante indefendible señalar que solo un dictador puede hacer una nueva constitución. ¿Cómo los chilenos y chilenas no vamos a tener edad suficiente para plantearnos cuál es el marco jurídico que queremos que nos rija en el futuro? Los partidos de Chile Vamos dicen que esto es una de las prioridades últimas, allá en el patio, en la casa del perro, de parte de la ciudadanía. Lo dicen las encuestas, de hecho. No, y de ahí la justificación. Las encuestas no dicen eso. Lo que las encuestas dicen es que si tú le preguntas a la gente respecto de temas puntuales como la delincuencia o el empleo, obviamente, porque eso es mucho más concreto, aparece más atrás la Constitución. Pero si les preguntas en las mismas encuestas si quieren cambiar la Constitución o no, la abrumadora cantidad quiere cambiarla. Otro argumento es que la actual Constitución tiene la firma de Ricardo Lagos. Tiene reformas a la Constitución, pero lo que estamos hablando es de hacer una Constitución desde el principio, con su filosofía, de modo democrático y ciudadano. Sumando y restando, ministro Nicolás Eizaguirre, la nueva constitución que podría tener Chile recién va a ocurrir con el nuevo parlamento que se elija en las próximas elecciones, con más senadores y con más diputados. Bueno, esta constitución actual que nos rige es como bototo coloquial, está lleno de nudos, entonces hay que ir desatando nudo a nudo para poder cambiar el zapato, digamos, haciendo la analogía. Entonces, lo primero es establecer que se puede hacer una nueva constitución. 2, ¿dónde se va a hacer esa nueva constitución? Y 3, ¿cuál es el proyecto de nueva constitución? Hemos cumplido las primeras etapas, pero la presidenta también va a plantear un proyecto de nueva constitución. Ahora, este Congreso tiene que legislar sobre las formas. Y si podemos legislar, este Congreso también podrá comenzar a ver el proyecto de nueva constitución probablemente tal que la presidenta mandará en el segundo semestre de este año. Ahí da la impresión de que sí, los tiempos no van a dar. Por eso, seguramente la pregunta de Sergio, ¿qué va a pasar con el próximo Parlamento? ¿Y qué va a pasar con el próximo gobierno? Que en una de esas congela la discusión y se queda ahí, durmiendo el sueño de los justos. Bueno, si se fuera aprobada la convención constituyente, esa convención constituyente va a ver este proyecto de nueva constitución, u otros que se pueden presentar, porque así lo establece esta reforma constitucional. Ahora es claro, y ustedes tienen razón, que un proceso de discusión de una nueva constitución posiblemente se va a extender hasta bien entrado el próximo gobierno. ¿Qué creen ustedes de quién podría estar en esa convención constitucional? Es un tema que tenemos que conversar con los distintos Pero partidos. tienen alguna idea, ¿no? Por supuesto, a nosotros, cierto, en general, aunque es una materia abierta, en la democracia actual, el que sea un proceso bastante participativo, no solo, cierto, en los cabildos, sino que también posiblemente su discusión sería bien deseable. Dirigentes sociales, de los trabajadores, de la iglesia. En general, la experiencia internacional sobre convenciones constituyentes
que por lo demás esta idea que con 2/3 tú puedes llamar a una convención constituyente está en muchas constituciones del mundo, entre ellas en la de Estados Unidos. Es deseable que los miembros que estén allí tengan efectiva representatividad y por eso generalmente son electos. Ahora, ministro, en toda la realidad política tenemos en la escena las pensiones. Aquí tengo incluso un folleto que publica Le Monde Diplomatique, nuevo sistema de pensiones para Chile, Coordinadora Nacional de Trabajadores, no más AFP, ha habido marcha y todo eso, y todo parece indicar que hay una duda muy grande en el gobierno si se envía o no el proyecto para modificar el sistema de pensiones en Chile. Y a usted le viene como anillo al dedo esta pregunta, ministro Izaguirre, porque usted es el coordinador entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿va a haber finalmente durante esta administración un proyecto de reforma al sistema de pensiones? Porque el ministro de Hacienda puso un gran signo de interrogación, pues la nueva mayoría no había mucho acuerdo. Bueno, lo que hizo el ministro Valdés fue poner presión sobre el Parlamento en el sentido de que si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el marco de lo que la presidenta llamó a este gran acuerdo nacional, va a ser difícil que eso, cierto, prospere. Pero obviamente la voluntad del gobierno, y estamos trabajando a toda velocidad, es mandar un proyecto y generar esos consensos. Ahora, si no están los votos, de todas maneras va a haber proyecto, porque lo dice Osvaldo Andrade el otro día. Por último, que las cartas se muestren en el Congreso, porque ahí está el escenario para debatir y para lograr un consenso, eventualmente. Podrían fracasar, pero que la promesa se cumpla. Nosotros preferimos no conjeturar respecto de si hay o no hay votos. Queremos generar las condiciones para que haya los votos y haya un nuevo sistema de pensiones. ¿Ese ente estatal que podría administrar el 5% adicional, ya está claro de quién va a depender? ¿Va a ser un organismo autónomo? Son todos temas que están en la conversación, tanto quien administra ese 5% estatal, cuanto hacia dónde va destinado esos fondos, y también regulaciones a la industria de AFP que son necesarias. Ahora, todas estas regulaciones... ¿Se le va a meter mano al tema de las Fuerzas Armadas? No, en esta oportunidad la presidenta lo dijo en su alocución, no vamos a entrar en el tema de otros sistemas de pensiones que son más de reparto, como es el de las Fuerzas Armadas. Ahora, la pregunta que debe surgir en el ciudadano común y corriente, ministro Nicolás Izaguirre, que también le viene a usted como anillo al dedo, porque usted es economista, o sea, tiene una expertise y también ha incursionado en organismos internacionales. Entonces uno dice, bueno, un 5% más para las pensiones. Ya, eso va a significar entonces que se van a incrementar las pensiones. Pero una persona que gana hoy día 200.000 pesos, que ha trabajado toda su vida, y esa es la pensión que tiene, ¿en cuánto tiempo se le va a mejorar las pensiones? No a esta generación, sino que cuántas generaciones más adelante y en cuánto, en qué se va a traducir. Porque aquí el presidente de la AFP llegó a decir que se iban a mejorar en un 50% las pensiones, prácticamente de 200.000 pesos iban a pasar a 300.000 pesos. ¿Usted cree que esa proyección es adecuada, es correcta o no? Bueno, ese es un punto muy importante lo que tú señalas. Cuando la presidenta se dirigió al país, planteó la posibilidad de que parte de estos 5% fuera una transferencia intergeneracional. O sea, que haya un esquema, aunque sea transitorio, de reparto. ¿Por qué eso es importante para el común de las personas? Porque eso permite subir las pensiones de hoy. No esperar 20, 30 años para que los que hayan tenido 5% dentro de 30 años puedan tener mejores pensiones, sino que las pensiones de los jubilados actuales. Y no solo de los grupos de menores ingresos, que parece ser la idea que tiene Sebastián Piñera, según lo que ha estado planteando, sino que también la de la clase media, que tiene pensiones muy bajas. Ahora, el argumento de la AFP es que con esto, eventualmente, los sectores medios van a estar financiando a los más pobres, pero no los más ricos, que ni siquiera están en la AFP. Bueno, eso no es efectivo. La cotización es obligatoria. Tenemos hasta los independientes obligatorios, que se ha postergado un poco su entrada en vigencia. Se refieren a las grandes fortunas del país, seguramente. Bueno, obviamente las grandes fortunas contribuyen también de otro modo. No te olvides que tenemos un pilar solidario, exactamente. Ahora, el pilar solidario se mantiene, se incrementa. ¿Cuál es la intención del gobierno en el proyecto? En este momento estamos abocados fundamentalmente a lo que es un rediseño del sistema en términos del 5% y su uso. La parte fiscal que financia la pensión básica solidaria y el aporte de pensión solidario ya se reajustó muy fuertemente durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet,
Porque convengamos que la única persona que ha hecho cosas por las pensiones en Chile ha sido la presidenta Bachelet. Bueno, y ahora hace Entonces, poco fue parte de la cadena nacional también el reajuste de las pensiones tú del lo Pilar dices, Solidario. tú lo dices muy bien, Rodrigo. O sea, que si en algo la presidenta tiene total credibilidad, lo tiene en la mayoría de las cosas, pero en esto total credibilidad, es que es la única persona que ha hecho efectivamente algo por las pensiones. Eso en cuanto a las pensiones. Ministro, usted estuvo en la génesis de la reforma a la educación y la gratuidad hoy día está encima de la mesa, hay una discusión muy intensa, ha disminuido el nivel de apoyo a los sectores más pobres porque no había los recursos necesarios. Los estudiantes anuncian movilización para la próxima semana. En la candidatura de Sebastián Piñera dice que eso ha sido un fracaso en términos de progreso para las familias más pobres de nuestro país. ¿Cuál es la respuesta que tiene usted, que estuvo en el origen de todo este fenómeno que significa el cambio? A ver, yo no sé de qué fracaso se puede hablar, que le pregunten a las más de 200.000 familias cuyos hijos están yendo gratis a la universidad. Recordemos que lo primero que dijo el candidato Piñera es que iba a revertir esta situación y a poco andar tuvieron que salir a desmentir diciendo que sí, efectivamente iban a mantener un pleno financiamiento para el 50% más vulnerable. Claro, por lo menos mantener lo que está hasta ahora, digamos. Eso es lo que dice Piñera y después ampliarlo a 400.000 vía beca y crédito. Claro, nosotros tenemos una diferencia de fondo. Nosotros creemos que el país debe aspirar, con la oportunidad que eso supone a efectos de poderlo financiar, a la gratuidad total, así como otrora, y Sergio y yo que somos canosos, podemos saberlo, se discutió que la educación primaria debía ser obligatoria y financiada por el Estado. Después se discutió que la educación secundaria, ¿cierto?, debía ser enteramente financiada por el Estado. Nosotros aspiramos a que Chile, que tiene que basar su desarrollo en capital humano, tenga en algún momento del tiempo acceso pleno, ¿cierto?, a los estudios terciarios también. Ya, ok, pero, ahora, eso se puede la derecha dice que la proyección original era darle gratuidad al 70% del total de los estudiantes de la educación superior. Vamos a llegar apenas al 50 o 60% de los más vulnerables. Ese es el argumento. Por tanto, que la promesa ustedes sabían que no la podían cumplir. A ver, decir apenas, cuando es el 60%, más de la mitad... ¿De los vulnerables? No. De los estudiantes que están en los 3 quintiles más pobres van a ir gratuitamente a la universidad. Y piensa tú que en los últimos que postularon, más del 50% entró gratis. O sea, significa que el 60% más vulnerable, como ha ido cambiando la composición socioeconómica de la universidad, puede ser más de la mitad de todos los jóvenes que van a las universidades que tienen derecho a gratuidad, que van a ir gratuitos. O sea, es una dimensión muy significativa. Ahora, como nosotros somos responsables y no somos populistas, decimos que llegar al 100% en el futuro cercano no es posible, y por eso la ley que está actualmente en el Congreso establece lo que llamamos los gatillos de cómo se va a ir incrementando. Ya que estamos en educación, ministro, ¿se equivocó con la frase de los patines, considerando que hoy día la derecha hace campaña con esa frase, así como lo hizo Quintana con la retroexcavadora? Hoy día Piñera dice que le va a poner patines a los estudiantes, que no se los va a sacar. Bueno, como ellos tienen un gran control sobre los medios de comunicación, establecen lo que se llama la posverdad y tergiversan burdamente lo que se señala. Los patines se referían a que en la educación particular subvencionada y la educación pública, los sistemas competían en total desigualdad de condiciones, porque unas podían cobrar copago y podían seleccionar y los otros no. ¿Pero no era mejor haber dicho pongámosle patines a todos y no sacárselo a uno? Se refería a la inequidad entre dos sectores. Yo a los niños no solo le pondría patines, le pondría alas, obviamente. Ahora, otra de las críticas que surge de la candidatura de Piñera y de la derecha en general es que hay un error grave del gobierno, porque aquí se está financiando la educación a los más ricos y los ricos deberían pagar. ¿Y por qué el Estado va a tener que financiarle a esas personas que tienen grandes fortunas la educación universitaria especialmente? Claro, lo que pasa es que ellos conciben la educación como un bien de consumo. Entonces, el que puede pagar lo paga, el que no lo puede pagar se le ayuda. Cuando tú lo concibes como un derecho social, significa que todos pueden acceder. Ahora, la forma en que esos estudiantes devuelven a la sociedad no es meramente que paguen un crédito. Es también cierto que van a tener mejores ingresos, van a pagar más impuestos a la renta, que le van a devolver a la sociedad. Y sin duda un esquema que propenda a que de alguna forma se devuelva también los fondos es un buen esquema, pero eso no significa que no sea un derecho. Se nos acaba el tiempo, ministro, y quedan algunos temas. ¿Le gusta el proyecto de las 40 horas semanales? ¿Está con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Hacienda? Usted es economista. Ellos piensan lo mismo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que uno se refirió al mérito, el ministro Fernández, y otro a la oportunidad, el ministro de Hacienda. De todas maneras, no hay patrocinio del gobierno. No, esto es una idea de un parlamentario, es una discusión que se ha hecho en Europa, en muchas partes,
y efectivamente tiene mucho mérito la discusión, pero en este momento, cierto, del ciclo económico, la oportunidad no es la adecuada y por eso el gobierno no lo ha patrocinado ni lo patrocinará. Ministro Nicolás Aguirre, usted forma parte del equipo político del gobierno donde se toman las decisiones sustantivas y se proyectan al resto del gabinete. Y hoy día tienen a un dirigente opositor venezolano de la democracia cristiana en ese país como huésped en la residencia de la embajada de chilena. ¿Usted piensa que aquí habría que darle asilo al representante político? Como ministro político que solo coordinamos, no somos ni menos ni más importantes que el resto, somos conscientes que debemos respetar las prerrogativas de los distintos ministros. Y este es un tema típicamente de la Cancillería, así que yo prefiero que eso se lo pregunten al ministro de Relaciones Exteriores. Que está en Buenos Aires y no sé si va a poder llegar. Más ratito. No hay aviones. No hay aviones. Si está desde ayer. Lo que pasa es que tienen las carreteras cortadas, en una de esas no llega a las actividades oficiales. Ese es el peligro. Bien, ministro Nicolás Aguirre, en su condición de secretario general de la Presidencia, le agradecemos la gentileza de venir hasta los estudios de cooperativa aquí en el barrio Yungay, Maipú 525, siempre su casa. ¿No le convidamos ni café hoy día? ¿O sí? No, si está aquí en una salita al año. Ya. Gracias. Un gusto, Sergio Rodrigo, y con Sergio conversábamos de la época en que ambos cantábamos y protestábamos contra Pinochet. Sí, estaban hablando de los nietos incluso. Estamos hablando de los nietos hace un rato. Gracias, ministro, que tenga un buen día. A ti también, Rodrigo. Adiós.